Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, en esta segunda parte de nuestra meditación de hoy, de este retiro, tenemos que considerar algo que en el fondo ya incoamos antes, que es cómo juega el enemigo y cómo tenemos que confiar también en el Señor para dar esa batalla. Lo primero es volver a recordar que el mal no ha sido creado por Dios. Decíamos antes, es consecuencia de nuestra desubicación, no lo dijimos así. Es consecuencia de la confusión en la que nos hizo caer el demonio. El demonio tampoco fue creado por Dios. El demonio cayó antes que nosotros. ¿Por qué cayó el demonio? Es decir, el demonio ahora los demonios son ángeles que Dios ha creado, podríamos decir incluso que todavía crea, y que en vez de servir a Dios, al ver su poder, al ver todo lo que Dios les ha dado, los dones maravillosos con que los ha hecho, se rebelan y en vez de decir, sí Señor, te serviré, sí Señor, viviré para responderte a tanto amor y a tanta gracia, a tanto regalo tuyo, pretenden apropiarse de eso y entonces se rebelan en contra de Dios. Como son seres puramente espirituales, en un solo acto juegan toda su libertad, toda su eternidad. Y entonces se convierten en demonios. Eso ya había sucedido cuando Dios crea a Adán y Eva, a nuestros primeros padres, y entonces la serpiente, ese personaje que aparece en el relato del Génesis, no es otro que los ángeles caídos, que efectivamente por convertirse en enemigos de Dios, lo que hacen es atacar a la creación de Dios, porque a Dios no lo pueden atacar. El demonio nunca puede nada contra Dios. Entonces no va directamente contra Dios, va en contra de su creación. Y dentro de la creación, ¿a quién busca? Y busca a aquellos que son los seres más maravillosos de la creación, que somos nosotros los seres humanos, que somos espirituales como los ángeles, pero al mismo tiempo somos materiales. Y entonces nos tientan, nos hacen el mismo engaño en el que ellos cayeron, nos lo presentan a nosotros y en eso caemos. Entonces, queda claro que en la concepción cristiana de la existencia, el mal no es creado por Dios, sino que es consecuencia de una negativa a Dios, de una respuesta equivocada al don divino, de una pretensión de apropiarnos de ese don que nos aleja de nuestro Creador, de nuestro Señor. Ahora, también sabemos, perdón que sea un poco catequético en esta parte de la meditación, pero me parece importante, también sabemos que nuestro Señor ya nos ha enviado el remedio a semejante negativa, a semejante pecado. Es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre, ya lo sabemos, vivió entre nosotros y ofreció su vida para rescatarnos de las garras de esa respuesta maldada, de las garras del demonio, de las garras de nosotros mismos, de nuestra soberbia. Y entonces la pregunta que nos hacemos hoy nos hacemos ahora, ¿y entonces por qué sigue habiendo mal? ¿Por qué es tan difícil para nosotros
responder al amor de Dios si ya hemos sido liberados de esa atadura? Y la respuesta vuelve a ser la siguiente, te la voy a decir así hoy. Dios vuelve a apostar por nosotros. Dios apostó por nosotros cuando nos creó. Y cuando nos redimió, dijo, yo vuelvo a apostar por esta gente. ¿Qué quiere decir vuelvo a apostar? Dijo, bueno, en la creación les di un maravilloso poder de participar en ella, cuando los creé. Ahora les voy a dar el poder de participar en la redención. Y para que podamos participar en la redención, es obvio, debe haber algo que quede por redimir. Es decir, Él ya consumó la redención, el demonio ya ha sido vencido, pero ahora hay que llevar esa redención hasta el último rincón de esta tierra y hasta el último tiempo de los tiempos. Y eso es lo que nos encargó a nosotros. Eso es lo que nos dijo, bueno, vuelvo a confiar, trabajá en mi creación, trabajá en mi viña. Trabajá en mi campo. Acá está. ¿Ves que Dios corre riesgos por nosotros porque nos ama? Qué tremendo es el amor de Dios. De vuelta me sale natural decirle, gracias Señor por tanto don. Gracias por jugártela tantas veces. Es verdad que hay otro ser que se levanta ahí en el fondo de nosotros mismos, que nos dice, nos lo hubieras hecho más fácil, hubiera sido más cómodo si yo hubiera redimido todo y listo, ¿viste? Y nos llevas al cielo de una y ya está. Es posible eso. Es posible que hubiera sido más cómodo. Pero ¿sabes qué? No hubiera sido para nada mejor y no hubiera sido para nada divino. Porque está en la esencia de Dios asumir el riesgo del amor. Y como Él nos ha hecho partícipes de su capacidad de amar, nosotros tenemos que decirle, bueno, muy bien, abrazo también el riesgo que esto supone. Con la confianza total de que si lo abrazo con Él, venceremos. O sea, no nos puede ir mal. No nos puede ir mal, Señor. No me quiero separar de ti y estoy convencido, no me va a ir mal nunca. No le va a ir mal a la humanidad si la humanidad se abraza a Dios. Solo le va a ir mal si rechaza a Dios. Y además, que nos vaya bien supone sabernos protagonistas. Gracias, Señor, porque nos has hecho protagonistas. Ustedes saben lo que a mí me fascina el rugby. De hecho, estaba viendo el partido de la ventana de julio contra Gales. No sé cómo terminó el partido porque terminó durante la primera meditación. Íbamos ganando con un hombre menos. Ahora, ¿por qué digo me fascina el rugby? Mirá, yo le decía a mi madre que quería morir en una cancha de rugby. Yo, de chico, quería ser Puma. Es decir, me parece que es mucho más fascinante ser protagonista, estar ahí adentro en el campo de juego, que estar cómodamente en la tribuna. Que en la analogía vendría a ser, bueno, el Señor nos redime y ya está, ya pueden ir al cielo, ahora dedíquense a mirar el partido. No, que mirar el partido. Dame la camiseta, poneme los botines, que me maten a golpes, pero quiero ganar el partido. Y además sé que lo voy a ganar con vos, Señor. Entonces, ¿te das cuenta? Bueno, todo esto, y yo te lo cuento de esta manera, está en el Evangelio. Está en el Evangelio bajo la forma de la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, que es la respuesta, es uno de los lugares donde se habla del mal y de por qué hay mal. Vamos a leerla porque, como decíamos antes, es muy importante conocer el Evangelio y conocer las cosas como nos las enseña el Señor. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Ves? Todo lo que Dios crea es bueno. Pero mientras todos dormían, vino un enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones
Los peones, conocedores de cómo brotan las distintas plantas, fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones, perdón, le replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. O sea, no es tan sencillo. Y además, podríamos pensar, no solo hay peligro de arrancar el trigo, sino que está también el deseo, esto es posible mirando las cosas ahora, ¿no? También por la explicación de la parábola, que el Señor quiera que esa cizaña se convierta a través de lo que nosotros podríamos llamar una operación de injerto del bien en el mal que termina cambiando al mal en bien. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Y luego recojan el trigo en mi granero. Bueno, la explicación de la parábola la conocemos. El Hijo del Hombre es el que siembra la buena semilla, el campo es el mundo, podemos decir, el campo también son nuestros corazones, el Señor siembra la semilla en ellos, está el maligno y los sembradores del mal, enemigos, el demonio, la cosecha es el fin del mundo, los cosechadores son los ángeles, y al final dice, el Hijo del Hombre enviará a los ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y todos los que hicieron el mal y los arrojarán al horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahora, ¿quiénes van a ser estos justos? Entonces ahora querría yo dedicar unos minutos a que meditemos esta parte del tema. Hacer fructificar con nuestra libertad a esa semilla. Los justos son aquellos que tienen un corazón generoso y que trabajan para el Señor. Señor, quiero que todos los dones que vos me das, la vida, la familia en la que nací, ojo que algunos pueden decir, bueno, no miren para el costado, piensen en la que tienen y en lo bueno que hay, porque algunos dicen, bueno, mira, a mí mi familia, la verdad, bueno, pero si estás rezando ahora aquí delante del Señor, el Señor, aun cuando en teoría o mirando a tu familia puede haber sido una familia disruptiva o no del todo cristiana o sin fe o lo que fuere, sin embargo, de alguna manera el Señor siempre llega a nuestro corazón. Y además te dice, volvé a esa familia porque a vos te había elegido para que la cristianices, para que les lleves vos la buena noticia, para que les devuelvas con la fe la vida que te dieron. Con lo cual, todos los dones los tenemos que, insisto, agradecer y hacer fructificar. La educación que tuviste. Fíjate que hay mucha gente que no tiene educación, que hay que procurar ver cómo hago para que otros también reciban educación. Padre, pago mis impuestos. Bueno, padre, ya no pago mis impuestos porque con mis impuestos hacen cualquier cosa, entonces ya decidí que no voy a pagar mis impuestos. Bueno, es una decisión jorobada. Supongo que si no vas a pagar todos los impuestos que debes pagar, no sería justo, con lo cual, para que sea justo tenés que tener muchos motivos y hacerlo muy bien. Pero en cualquier caso, supongamos que vos digas, vos, mira, yo pago los impuestos que entiendo que tengo que pagar, los justos, pero igual me doy cuenta que hay muchas personas que no acceden a una educación como la que yo puedo acceder, ni mucho, ni muy menor ni siquiera.
Entonces voy a hacer algo por los demás. Le voy a dedicar tiempo, le voy a dedicar esfuerzo, le voy a dedicar bienes para los demás. Voy a tratar de difundir el bien, porque no se trata solo de vivir yo bien y estar contento porque no le hago el mal a nadie, sino que se trata de hacer más bien. El fruto es la entrega para que haya más bien en este mundo. Todos los bienes que recibimos de Dios, esto lo dice el Papa con mucha frecuencia, no son primariamente para uno mismo, sino que son para la familia humana. Por lo tanto, aun cuando todos sabemos que existe el derecho de la propiedad y de apropiarse, por lo tanto, del fruto del trabajo personal, ese derecho es un derecho secundario. Todo lo que conseguimos tenemos que preguntarle al Señor, con todo lo que conseguimos gracias a Dios, le tenemos que preguntar a ese mismo Dios, Señor, ¿y esto cómo lo disfrutamos? ¿Cómo lo disfrutamos? ¿Viste que los alemanes juntan las palabras? ¿Cómo lo disfrutamos distribuyendo? ¿O cómo lo distribuimos disfrutando? Es un concepto nuevo. El cristiano es un concepto de lo mío no es solo mío, también debo compartirlo. ¿Cuál es la manera cristiana generosa de compartirlo? Es decir, de administrarlo. Eso que vos me das, Señor, y que yo hago fructificar, gracias a vos, te insisto, gracias a vos, porque nuestras decisiones libres bien tomadas suponen un esfuerzo, sí, pero son la gracia de hacer la cosa bien también nos viene de Dios. Y el que se creyera que no sé, que es muy vivo para hacer negocios y que gana mucha plata, por decir algo fácil de decir, gracias a él mismo, mirá, soy, pero no es así. Lo siento mucho. Te estás apropiando de algo que no te pertenece, que es tu capacidad. Bueno, pero yo me rompo el lomo y los demás no hacen nada. No, un momento. Los demás no hacen nada, no seas tan rápido para juzgar. ¿Cuántas oportunidades has tenido vos? ¿Cuántas oportunidades tienen los demás? ¿Cuánto participás vos en darle oportunidades a los demás? Conozco una persona que trabaja mucho, realmente trabaja mucho, demasiado. Por ahí demasiado. Sin embargo, tenía una empresa en la que le iba muy bien, no gasta casi nada en sí mismo, es una cosa de locos, o sea, trabaja mucho y vive de un modo muy simple, pero muy simple. Y hace unos años, alrededor de 10 probablemente, puso otra empresa más. Pero puso otra empresa más porque dice, yo lo que quiero hacer es dar trabajo. Se metió en más lío. Y como es un hombre bastante astuto, entonces para poder poner su nueva empresa, se autofinanció. Es decir, la primera empresa financió la segunda. Hay que tener poder y hay que tener paciencia y hay que hacer las cosas como una hormiguita trabajadora para de una empresa sacar y hacer otra empresa de otra cosa, de otro rubro, nada que ver, con solo el fin de dar trabajo. Bueno, esto es un ejemplo de alguien que hizo eso para dar trabajo. Y le va bien. O sea, él sigue creciendo, le sigue yendo bien. Pero no pide crédito a nadie. No paga ni un solo interés. Bueno, pero le va bien y da trabajo. No digo que todos, insisto, no hay que pensar, esto te lo pongo como un ejemplo, no para que vos salgas a hacer lo mismo, además probablemente no haya ninguno aquí que tenga una empresa o no sé, me da igual. Lo que digo es, vos te tomás el trabajo de meditar cómo ayudar al prójimo, no solo de ayudarte a vos mismo y a los tuyos cercanos, sino de decir, bueno, mira, si yo en realidad me complicara un poco más mi existencia, podría dar educación, podría dar acompañamiento. Yo tengo dones de hacer el payaso,
podía dar alegría. Tengo otro amigo que de grande, cuando empezó a tener nietos, dijo, ¿yo qué puedo hacer para mis nietos? Dijo, yo voy a aprender magia. Y se puso a aprender magia. Claro, ¿te imaginas? Empezó a tener, tenía varios hijos, bastantes hijos, como 6 creo, y los hijos se casaron, tienen muchos hijos todos, casi todos, bueno, y sigue teniendo más nietos. Es el ídolo de los nietos y es el ídolo de los amigos de los nietos y, digamos, y va por ahí, entonces hace show de magia para otra gente también, para otros que por ahí ni pueden pagar un mago, pero como él es el abuelo que se dedica a eso, maravilloso. Ahora, tenés que ponerte a aprender magia a los 60 o 60 y pico, no sé cuánto tenía. Y trabajar para realmente, para que tu show sea un show de verdad. ¿Te das cuenta? Te hablé desde un empresario hasta un pibe que se dedica, dice, bueno, voy a aprender magia. Y dices, magia. Es pensar en los demás. Es pensar qué don tengo, qué don me da Dios para darlo a los demás. Por ahí lo que vos podés aprender es, no te voy a decir a contar cuentos, sino a leer cuentos. Entonces tenés que aprender a comprar cuentos y aprender a leer cuentos de manera tal que a la gente le encante cómo vos lees los cuentos. Mirá, son distintos dones, hay que descubrirlos y hay que darlos a los demás. Por supuesto que si el planteo es, no, yo quiero ver series, tal vez vos digas, bueno, yo tengo capacidad para generar contenidos cristianos. No sé dibujar, porque se me da. Bueno, a ver cómo dibujás cosas que eleven el espíritu. O lo que quieras, mira. No voy a seguir por este lado de los ejemplos. Quiero, si querés, hacer un poquito más de hincapié en el proceso de tomar elecciones buenas que a veces son difíciles. Lo primero que hace falta, en este sentido, es ponerse siempre en la presencia de Dios, invocar al Espíritu Santo y decirle, Señor, ilumíname, ¿qué querés de mí? Ayúdame a descubrir mis capacidades y ayúdame a ver cómo ponerlas al servicio de los demás. Y esto hay que hacerlo con frecuencia porque no alcanza con hacerlo solo una vez. Uno tiene que pedir mucho y disponer mucho el corazón. Hay que disponer el corazón para hacer el bien. Y eso se hace pidiéndolo. En la medida que uno lo pide, se prepara psíquicamente, se prepara ya te diría, hasta físicamente, porque todas sus capacidades, ¿no? Su cuerpo mismo va diciendo, sí, aunque el esfuerzo que me va a llevar, lo voy a poner. Aunque esté cansado, voy a seguir trabajando porque quiero esto, quiero darme. Y entonces, por ejemplo, uno, si fuera el caso de tener que cuidar más su salud para poder darse a los demás, y bueno, muy bien. ¿Y para eso qué habrá que hacer? No sé, hay que hacer régimen, hay que salir a caminar, a andar en bicicleta o lo que sea. Bueno, fenómeno. Estar bien es un primer paso de poder dar ayuda a otros, de poder hacer fructificar los dones. Eliminar los egoísmos, esto me sobra, decía Netflix, pero te puede sobrar un montón de otras cosas. Y a partir de ahí, enfocado, detectado y enfocado un bien que puedo hacer, ir pidiendo ayuda, ir tomando cada una de las decisiones necesarias, paso a paso, de la mano del Señor, para dar fruto en favor de los demás. Sabiendo además ser, como decía San José María, hacer y desaparecer, hacernos invisibles. ¿eh? Ojo, esto no quiere decir que a veces, como parte del servicio, no está un poquito hacer el showman, ¿no? Y que a uno le reconozcan porque es parte de poder seguir haciendo, que uno le reconozca lo que hace. Pero no hacerlo para que me reconozcan, sino hacerlo para Dios. Bueno, no quiero cansarlos, ya es hora de terminar. Pidámosle a la Virgen que entendamos entonces esto, que la vida y todo lo que tenemos es de Dios
que Él nos lo ha dado para que lo administremos en su favor y que con nuestra libertad y nuestra generosidad así lo queremos hacer. Madre Santa, pone esto en nuestro corazón, en todos nuestros días, y ayúdanos a que también nosotros sepamos difundir esta verdad, que es la única que nos hará felices. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.